forma parte del paisaje de Jaén en su infancia. Habla de paisaje cultural, de quién creó el paisaje de Jaén, estas grandes extensiones de olivares. Y dice así: andaluces, la verdad es que lo quería que lo cantara Paco Ibáñez, pero no me salió. Demasiado sofisticado. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Va siguiendo y dice, y sigue: ¿cuántos siglos de aceituna? Los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Qué poesía tan hermosa, cómo describe la creación de un paisaje absolutamente humanizado, controlado, diseñado para su explotación agrícola. Más allá de la explotación, de la denuncia de los jornaleros y dueños de la tierra, Miguel Hernández habla de la tierra, de la gente que la cultiva, que vive en ella, de la gente que son esta tierra, que son sus paisajes. Un aceitunero lo es en los olivares, en estos olivares de olivos de troncos retorcidos que forman una legión infinita en los campos de Jaén. Son personas, como dice Pere Jaume, inseridas, incrustadas en el mundo, de las que quizá debemos aprender y relacionarnos con el mundo de un modo más fraternal. Esto es todo. Gracias. Bueno, moitas grazas, Inma, que mellor maneira que acabar con poesía. Imos agora escoitar a María Xosé Agra, que vai ler ese texto de Pilar Cos, porque non pode acompañarnos. Bo día. A Pascuala Campos. Lala, lúcida arquitecta, libre académica. Barcelona, agosto 2017. Si alguien te hace la pregunta del millón, tú, ¿por qué eres mejor aún? ¿Por qué te hiciste feminista? Puedes responder. Si te paras a pensar, puedes barajar una serie de posibilidades, tipo yo me hice feminista tras una experiencia vital negativa, profunda, por la influencia de ciertas lecturas de adolescencia, por cómo eran las conversaciones que giraban sobre la cuestión con nuestras amigas, tras un proceso intelectual y una serie de reflexiones derivadas. En mi caso, la respuesta a estos posibles orígenes es no. No en mi caso. Yo me hice feminista el día en que en un automóvil en la Diagonal de Barcelona, en una maniobra inesperada, me cortó el paso obligándome a un frenazo brusco y de mi boca y bien alto, tras mirar quién conducía, salió una frase contundente. Una dona había de ser, mujer tenía que ser. Una frase que pronuncié resuelta, despectivamente, casi con odio. Yo, en aquellos días, era un alma en lucha contra todo, contra el sistema, contra Franco, contra la familia, incluso sin serlo consciente aún, contra mí misma. Con esta frase supe inmediatamente que había ido contra mis congéneres y mis hermanas, contra mí misma, contra mi propio futuro, y quedé tocada, sorprendida, mejor dicho, desconcertada. Me quedó grabada la sensación de impotencia. No encuentro una palabra mejor ahora para definirla. Y de una forma intuitiva, como reacción y método de supervivencia, tomé partido por el feminismo. Por suerte, poco después conocí a Pascuala, que como casi por ósmosis me inoculó una vacuna contra la intransigencia, en favor de la diferencia y de la igualdad. De hecho, nos conocemos poco, Pascuala y yo. O dicho de otra forma, y para ser más precisa, hemos coincidido en pocas ocasiones, hemos colaborado en pocos proyectos.
y sin embargo es como si ella siempre hubiera estado a mi lado, en tantas y tan diversas ocasiones y situaciones, como guía, colega y siempre amiga, como mujer, como madre, por ser arquitecta y por ser profesora de proyectos, como luchadora, como feminista y por encima de todo, como persona. Pascuala es una referencia y la encontramos siempre a nuestro alcance, sin más. Es y está. Está siempre ahí para aquello que necesites, para contrastar opiniones, para recibir consejos de todo tipo, para escudriñar entre contradicciones, para establecer estrategias, para escucharte, para hacerte abrir los ojos, para desvelarte nuevos criterios, para acompañarte y para aconsejarte. Pascuala, creo que para todas nosotras es un referente. Para mí es indiscutible. Un referente por edad. Es la más joven de todas nosotras. Es joven en espíritu y lo ha demostrado siempre cuando ha manifestado sin reparo sus ideas, cuando ha puesto en cuestión actitudes obsoletas mediante sus actitudes avanzadas. Es un referente por su pensamiento clarividente, muchas veces irreverente, por sus actos, por su obra arquitectónica, por su forma de ejercer la docencia, por sus reflexiones rompedoras, por los temas de debate elegidos en sus talleres, por las decisiones que le ves tomar o sabes que ha tomado. Pascuala es a la vez, lo sabéis, amigas, la más vital y al mismo tiempo la más madura. Es la más coherente de nosotros y a la vez quien más improvisa. Es la mayor trabajadora y a su vez quien más sabe perder el tiempo para disfrutarlo con sus amistades y consigo misma. Y es a la vez inaprensible, y dicho con todo el cariño, loca, irónica e inocente. Es libre, libre, sin más. Goza de una libertad ganada a pulso día a día. Pascuala nos ha enseñado que sí importa lo que traes entre manos. Importa dejar claro de qué lado estamos en todos los campos en los que nos movemos y nos implicamos. Y evidentemente dejarlo claro tiene sus consecuencias. Consecuencias positivas, por supuesto, ya que se trata de asumir que eso es un tema de coherencia con nosotras mismas. Es un tema de identidad, de saber estar en todos los ámbitos de los que formamos parte. La vida, el feminismo, la profesión, la enseñanza, la política. Se trata de saber encontrar nuestro lugar sin que nos venga dado, sin que se nos imponga. Es un tema complejo, el de aprender a disfrutar del lugar y disfrutar en ese lugar que nos construimos, algunas veces, casi siempre, desde cero. El lugar que aprendemos a ocupar casi contra vientos y mareas. No solo, no únicamente contra viento y marea. Pascuala nos ha enseñado que sí importa todo y a la vez nada es más importante que la vida y sus circunstancias. Nada es más importante que construir la vida de una determinada forma, habitándola, empoderándonos de ella individual y colectivamente, como mujer comprometida con todo lo que conlleva. Se trata de la construcción de un lugar complejo, propio, pero abierto. Puerto franco de acogida que poco a poco aprendemos a saber que debemos ganarnos día a día, con esfuerzo inagotable. Un lugar que debemos aprender a ganárnoslo, incluso a nosotras mismas, contra nuestros miedos, incluso contra nuestra pereza. Y eso Pascuala nos lo ha transmitido permanentemente, con palabras, con actos, con silencios, con miradas, con sus obras, compartiendo proyectos, cursos, talleres, llantar, conversación y movidas muy variadas. Pascuala nos lo ha transmitido con amor y también con ironía, con su saber estar, su saber construir la alternativa a lo usual, a lo oficialmente establecido, a lo que está anclado en nuestro entorno y casi siempre en la base de nuestros estudios. Importa dejar claro de qué lado estamos, decía antes. Tomar partido tiene también sus consecuencias negativas, bastantes. Perdemos apoyos, sentimos una mayor exigencia en nuestro trabajo, aparece la desconfianza, la prevención. Algunas veces nos aislamos y nos asalta la duda de nuestras capacidades, del valor de las decisiones tomadas. En muchos casos nos queda la sensación de que esas consecuencias negativas van a poder con nosotras, con nuestra capacidad de seguir adelante. Creo que de forma común todas estas cosas las compartimos con Pascuala. Creo que compartimos renuncias y rupturas que más de una vez nos sacuden y afectan nuestra vida. Pero creo
que la mayoría de estas rupturas suponen tantear y encontrar nuevos caminos, nuevas compañías, nuevos objetivos que resultan ser el inicio de una nueva situación vital y profesional. Creo también que compartimos muchas de las dudas metódicas propias y cercanas que nos planteamos ante las decisiones que debemos tomar y las muchas tareas que llevamos a cabo. Pero quizás las consecuencias negativas de nuestras decisiones son muy inmediatas, siguen un patrón conocido y afortunadamente se diluyen en un mayor o menor lapso de tiempo, se convierten en nuevas oportunidades positivas. La vida, nuestras vidas como mujeres profesionales han sido marcadas por un caminar a veces lastrado, a menudo siguiendo un filo agudo, en una situación inestable. Y parece ser que la vida consiste también en que sea posible caer del lado oscuro de ese filo para seguir adelante. Pascuala, Lala, nos ha dado la mano tantas veces en las situaciones complicadas, con consejos, con argumentos, con ejemplos a seguir o evitar. Por eso, seguramente, estamos aquí todas nosotras, todas ustedes, celebrando su obra vital, arquitectónica y sus enseñanzas. Una construcción propia, sólida, que ha sabido tejer y cocinar con una amalgama variada y heterogénea de ingredientes. Una práctica experimental y coherente basada en el recurso y uso de componentes transversales y algunas veces casi heréticos. Una construcción que la academia, quizás, algunos colegas y ciertas reseñas, no hayan valorado siempre en toda su dimensión. Probablemente porque la obra y la enseñanza de Pascuala se alejan de los cánones, se basan en la heterodoxia, incluyen conceptos aparentemente volátiles y a menudo inclasificables para sus estándares. Frente a una profesión que en nuestra época se formó en un mundo académico basado más en las habilidades de representación, en la composición y en la técnica, gravedad, peso, volumen, momento flector, tensión, elasticidad, comportamiento de materiales, geometría descriptiva, más que en estudios de sociología o filosofía, Pascuala ha integrado la práctica de estas áreas temáticas en sus métodos de trabajo y de enseñanza. Materiales como la sociología, la filosofía y las ciencias sociales, conceptos como la proactividad y la orientación, la mediación y el respeto, la dignidad y la igualdad, etcétera, materias y conceptos que hoy sí consideramos sensibles y necesarios para formar la práctica de la arquitectura. En la profesión hemos aprendido de Pascuala a observar el entorno, el lugar, las personas, los comportamientos y aspiraciones de los vecinos. Hemos aprendido a construir a partir del análisis, del conocimiento riguroso, pero también desde la intuición, desde las entrañas y desde la colaboración. La solidez de la obra de Pascuala se ha basado en desarrollar estos conceptos, algunos de los cuales me atrevo a definir como frágiles y livianos en un sentido positivo. Unos conceptos que ella ha elaborado, ensayado y aplicado en el marco de una profesión pétrea y sólida, generando unos resultados que destilan belleza, serenidad, esencia del lugar y de sus personas. Al visitar obras de Pascuala no podemos quedar indiferentes a ella. Aprendemos a valorar la diferencia, las otras realidades que son posibles. Captamos la relevancia de los estratos cotidianos. Asimilamos huellas de la memoria anónima. Descubrimos la lógica del sentido común y al mismo tiempo la delicadeza de las respuestas al encargo recibido. Aprendemos a desvelar la belleza de las cosas menores, calificadas y tratadas demasiadas veces como intrascendentes. Entendemos en qué consiste eso del compromiso. En la obra de Pascuala podemos palpar la identidad asumida y reivindicada de ser mujer. En la universidad, como docentes, hemos aprendido de ella a exponer temas exponiéndonos, es decir, presentando alternativas a los discursos habituales y alentando dudas metódicas en los debates. Hemos aprendido a abrir temas insospechados en el discurso académico. Hemos aprendido e interiorizado el hecho de mostrar como sujeto científico los hechos cotidianos, aquello que no secunda lo icónico, aquello que se asume colectivamente. Hemos aprendido a colaborar y a dirigir, a gestionar y autogestionarnos,
superando los obstáculos del statu quo. ¿En qué nos ha influido Pascuala? ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué hemos aprendido y heredado de ella? ¿En qué nos ha influido? En lo dicho hasta aquí. Es maestra y referente, porque lo ha cuestionado y explorado casi todo. De Pascuala. Muchas gracias, Lala, lúcida arquitecta libre académica. Micrófono, Pascuala. Lo único que puedo decir es que yo le he contestado, mira, Pilar, me quieres y yo también te quiero, ¿no? Y luego tengo que decir que Pilar es una mujer auténtica y que es un monstruito maravilloso. Y quien la conoce sabe lo que es, porque es algo maravilloso. Todo eso que ella dice de mí, yo le puedo decir de ella, pero todo todito. O sea que realmente yo me siento muy bien cuando estoy con ella, nos sentimos... Y es una situación... Bueno, yo quería, como Inma ha hecho este elogio de la sombra buena, poner en evidencia que no falte aquí la sombra del rascacielos que ahoga a todo lo que hay a sus pies, sobre todo cuando se produce en sitios que aún no han sido totalmente renovados, priva del aire, priva de la luz, priva de la sombra buena a un montón de espacios privados y también de espacios colectivos. Entonces, como los que nos hemos formado en la apología del rascacielos, yo creo que teníamos que ir siempre al lado de la sombra del olivo o de cualquier árbol. Sí. Sí, precisamente iba a decir eso, que nos contaras un pouco a túa nai, da súa experiencia, de como foi. Empezó su carrera de arquitectura en Santiago. Sí, porque su padre no quería que estudiase arquitectura porque era una carrera de caballeros, según él, y tuvo el apoyo de sus dos abuelas maternas que dijeron que tenía que estudiar. Entonces, en un dilema, su padre accedió a que fuera farmacia, ella se negó a que fuera farmacia porque no quería nunca acabar vendiendo píldoras y se matriculó en químicas como pacto, pero al tiempo hizo exactas, que era lo que hacía falta para poder acceder al ingreso en la Escuela de Arquitectura, y al tiempo asistió
a dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago. Vivió en Santiago porque su abuela materna, que acababa de enviudar, se prestó a venir a vivir con ella y aquí estuvo 2 cursos y con ayuda de unas calificaciones muy brillantes en exactas y en químicas, el profesor de Artes y Oficios presionó a su padre para que la dejase probar fortuna en Madrid y como fue positiva pudo seguir y tuvo la suerte de ir a la residencia de señoritas, filial de la residencia de estudiantes, donde pues, tuvo un alimento intelectual importante, pero ella siempre reconocía que su sensibilidad la había formado primero el paisaje de Pontevedra, porque nació en La Cañiza, se crió entre La Cañiza y Creciente y esa era su primera escuela, más su abuela materna que siempre tenía carpintero dándole órdenes. Y después Santiago como arquitectura de esa ciudad hecha sin arquitecto en un tablero, pero capaz de acogerlo todo mucho más allá de sus propios monumentos. O sea que yo en Santiago siempre lo he sentido una escuela de arquitectura, sin el academicismo de tener que ir a clase o esto, sino también que deja una vía para la autoformación. Sí, mi madre ejerció desde el primer momento. El día que acabó la carrera le ofrecieron uno de sus profesores trabajar en regiones devastadas y aceptó, o sea, también con un trauma para su padre que la admiraba muchísimo, pero que vamos, ya señora con piso libre y ejerciendo en Madrid, pues fue una lucha grande en la que siempre tuvo el apoyo de las mujeres de su casa, sus 2 abuelas y su única hermana que la ayudó siempre en todo incondicionalmente, vamos. Y ese fue su primer trabajo hasta que nació, después de nacer su tercer hijo, tuvo un alto sin trabajar. Y después reanudó su carrera cuando ya tenía 5 hijos y el disgusto de haber perdido otro, en Murcia, donde fue arquitecto municipal del pueblo de Mula, donde hizo una defensa grande del patrimonio histórico de Mula y de su paisaje, y fue arquitecto escolar de la provincia, donde no de la capital, de los pueblos, donde tuvo una batalla campal muy grande en defensa de la escuela pública, porque era un tiempo en que, bueno, pues los alcaldes los ponía el jefe provincial del movimiento y demás, y donde había un concepto también que con los materiales de la escuela se hacía el chalet de uno y el chalet de otro, y que nada de eso importaba. Entonces, a ese puesto accedió por otro antiguo profesor suyo de la escuela, que en un momento que se había caído una escuela en Murcia, y ella ya vivía en Murcia 1 año y medio o 2, y no había habido desgracias personales porque fue en domingo, pues hablando de la preocupación que tenía por lo que podía pasar con todas esas escuelas, porque eran esas escuelas casi como un cuarto solo. A lo mejor había 20 escuelas en marcha a la vez, eran las escuelas unitarias, raramente algún grupo escolar, pero mayoritariamente era la escuela unitaria dispersa por toda la provincia. Alguien le dijo, pues, porque yo, ¿de quién puedo echar mano? Le dijo, pues mira, está Rita recién llegada y lo mismo accede a ese trabajo y lo aceptó. Entonces, fue un trabajo muy duro porque hizo demoler muchas veces y entonces, bueno, pues una señora y además
tachada de izquierda, haciendo demoler edificios en el medio rural contra los alcaldes y demás, pues fue un ejercicio duro, pero que le gustaba mucho. Quisiera preguntarle a María, en que ola estamos agora? A ver, eso evitei profundizar en esa cuestión con premeditación e alevosía porque, bueno, hai unha clasificación máis extendida nos países anglosaxóns e hai outra clasificación que é a que utilicei eu, que é a que utilizan sobre todo filósofos españolas como Celia Moros e Amelia Valcárcel, que entenden a ilustración como unha primeira onda. Non é o caso na outra clasificación. Entonces, na outra clasificación dicen que agora estamos na cuarta onda, pero eu non cheguei aí por dúas razóns claves, porque unha, porque quería falar ata o posmodernismo, que era o contexto no que aparecía Pascuala, e outra, porque non está de todo claro onde remata unha etapa e comeza a seguinte. E cando hai tan pouca distancia temporal, é difícil periodizar, a pesar de que moitos o fagan con moita facilidade. Periodizar non é tan fácil, sobre todo se se quere facer desde un punto de vista inclusivo, diverso e eficaz, ao final. Non che respondí. Unha prolongación da última. Hai moita xente que falan da cuarta ahora mismo. As redes sociais, internet. Sí, e sobre todo porque hubo un parón... A ver, nos anos 90 xa falaban da cuarta. E hubo un parón desde os anos 90 e agora estamos volvendo a ter outra. Entonces, hai xente que considera que a dos 70 se estende ata os 90. Bueno, é complexo. Non me atrevo a aventurar a facer unha categorización, pero sí que é certo que nos últimos anos nos, por exemplo, con a miña compañera Sofía, que comentaba que temos o proxecto que levamos xa dende que estábamos na escola en 2011 con este tipo de temas e que nos últimos anos notamos un resurdir, sobre todo en España e, bueno, en Europa tamén, pero sobre todo aquí neste país, do pensamento feminista, o momento feminista. Non ten tantas similitudes coas etapas anteriores, ten outras características, pero, bueno, eu o percibo así. Tamén non sei se son eu que me estou introducindo máis, non sei que opina deso resto, como vedes. Eu penso mesmo, por eso te preguntei. Tedes algunha cuestión? Sí. Bueno, eu quería retomar unha das cuestións que Luz platexou ao principio, que falaba deses outros modos de facer, non? Nos que as mulleres aportaban, non? Ou estaban nese avance. Que as mulleres redefinen a súa práctica, coa súa práctica arquitectura, non? Falabas de eso. Non será que as mulleres non acceden ao poder? Quero dicir que eses outros eidos periféricos que evidentemente son arquitectura, non? Esa arquitectura que non aparece na ensinanza arreglada, ou que aínda, non? E que está tan centrada, non? Na idea de construir, de arquitecto solitario, de construcción. Relegar a muller á pedagogía tamén aparecía, non? Como a pedagogía como forma de, evidentemente, de cambiar as cousas, tan importante ou non, como arquitectura, non? Pero tamén aparece, non? A ensinanza á muller, non? Como cuidado, como quero dicir, que non sei ata que punto, non? Penso que esa realidade, por desgraza... Creo que sei o que me estás preguntando. Sí, que é a lectura de estas experiencias como algo menor na arquitectura, non? Que digamos que onde está o poder, Diñeiro, non? O poder, sí, non acceso, pero non por elección, senón por exclusión. Cando é por elección, cando falamos de urbanismo participativo, cando falamos de outras formas de facer arquitectura, tanto máis legítimas ou inteligentes, non? No que a muller pode desenvolver ou outras persoas, está moi ben, non? Pero cando non é unha decisión
propia, senón unha forma social de relegar, non, o poder, a ensinanza, o poder económico, non, onde Sí. está hoxe en día, non, a maneira de subsistir, porque non son formas máis que precarias. É dicir, todo o que estamos a facer, todas esas outras formas, hoxe en día están precarizadas, Sí. non excluídas, non? Sí, porque non forman parte do que se entende que é un proxecto arquitectónico, Non hai un intercambio de diñeiro. Exactamente. Vale, pero eso é porque se considera como algo menor, como algo prescindible, non? Cando hai que acometer un proxecto urbanístico, como era o caso de Polígono Sur, pois considérase que o que hai que facer é contratar un proxecto urbanístico que vai ser un documento tradicional onde se defina fundamentalmente, entendemos, a parte máis técnica, non? Eso é o que parece que se exixe. E, sin embargo, todo o plantexamento que, pois, en concreto, neste caso, o exemplo que poñía da intervención destas compañeiras en Polígono Sur é un proxecto en sí mesmo, ou seja, todo o que plantexaron, non? Claro, e entón, esta lectura de entender que isto é algo menor na profesión da arquitectura, entendo perfectamente o que me estás a dicir, que entendo que esa lectura existe e é algo co que convivimos, non? Pero a min, bueno, nos comentando estas cousas, non? Gústanos mirar un pouco máis alá e quizáis, en realidade, o mellor enganámonos, porque claro, cando falamos do actual, non é difícil, non hai a perspectiva de tempo. Igual nos enganamos, non o sei. Pero pensamos que quizáis, en realidade, o que estamos a facer con esos plantexamentos pois é dar unha resposta moito máis contemporánea e moito máis coherente que o que se entende como tradicional, non? E que ata que punto esta resposta que a día de hoxe está considerada nos ámbitos de poder como algo menor, en realidade non é algo que é o que hai que facer, non? E é no que quizáis é no que podemos aportar algo, non? E que, por suposto, isto non significa un desprezo á actividade clásica da arquitectura, de feito, bueno, nos traballamos en estos ámbitos, pero esa lectura de algo menor a min eu cuestiono ese punto de vista, porque é algo menor no sentido en que é considerado como algo menor. Por quen? Por quen? E en que ámbitos? As evidencias son moitas e eu, pois, a veces con compañeiros, pois na escola, compañeiros profesores, pois así un pouco tamén dun xeito radical, non, pois a veces digo, bueno, é que vos ides a levar unha sorpresa, porque non vos lo esperades, non? Porque pénsase que o que é a práctica tradicional é o que hai que facer, non? E se resulta que isto que está evidentemente entendido como algo menor en moitos ámbitos, en realidade isto é unha resposta... Pero cando eso pase, seguro que se gaña diñeiro con eso, seguro que serán homes. Quen o leve. Quero dicir, a diferencia do diñeiro non estou a facer de práctica menor. Estou a facer únicamente de que a diferencia é o poder, o diñeiro. Non é que non sexa por plena consciencia, senón que cando eso pase, os grupos, traballemos en grupos sociales, falemos de organismo participativo, de outros modos de facer, haberán homes que estean a mover eses hilos. Pois mira, quero dicir, o poder, o diñeiro é a diferenza. Pode ser, pero vamos a ver, si estamos falando da arquitectura como un equivalente de nivel, digamos, en diñeiro, pois mira, pode ser. Sempre o poder non está... o sea, o recoñecer isto é recoñecer que en realidade non estamos en situación de igualdade, non? Pero a min gustaría pensar que non ten por que ser así, estamos nun momento diferente e que dende logo si nós hoxe en día traballamos como facemos, tampouco é porque digamos, non podemos acceder ao outro, a nos gustaría nos acceder ao outro, isto é algo natural, no que a maneira que temos de enfrontarnos a un problema, pois o mellor non é igual que o que se facía antes, non? E o mellor non é igual incluso entre xéneros, o mellor incluso entre culturas. E entón, esa diversidade, o recoñecemento desa diversidade e esa maneira de respostar non é algo que este plantexado como opción,
Non, bueno, é que eu agora, bueno, como non podo facer outras cousas, onde está o diñeiro, pois fago estas outras. Non, é que ao mellor eu, dando unha resposta arquitectónica a algo, en realidade, o vou a facer igual, con diñeiro ou sin diñeiro, e esta é a miña posición. É unha posición que eu creo que sí se evidencia que parte de unha sensibilidade distinta cara ao construído, cara ao patrimonio, etc. Non? E entón, esta lectura de, bueno, como non temos outra cousa que facer, bueno, pois damos clases, metémonos en pedagogía, e non sei que entendo que pode ser, pode vir dada por un tema fortuito de crise nun determinado momento, pero eu creo que é tan forte que non é anecdótico e que vai a quedar aí. Si despois o van a acaparar grupos de poder ou non, non o sabemos. Aí tamén está un pouco esta proposta final casi non de bueno, nós facemos o que temos que facer, non? E despois, pois xa veremos que pasa. Pero que, dende logo, está minusvalorado ese traballo con respecto ao que tradicionalmente se entende como arquitectura, o traballo do arquitecto, estou totalmente de acordo. Pero o que nos estamos plantexando é que quizáis esa lectura non é de todo correcta, sino que isto está aquí para quedarse, independentemente de que haxa que construir un rañaceos ou afrontar outro tipo de proxecto, non, sino que vai haber probablemente unha crítica previa, outro tipo de plantexamento, considerar a que comunidade se está dirixindo, etc. Non? E iso, se nun determinado momento é feminino ou masculino, non o sei. Hoxe parece que é máis feminino. Eu quería, por exemplo, sinalar o caso de Chiquitectos, de Almudena, de Benito. Falamos del na nosa ponencia. Almudena, coñecímola no foro Arquia, estaba arrancando con Chiquitectos. Ademais, estaba pasando por un momento personal tamén bastante complicado e decidiu apostar forte por iso. E está influindo nada máis e nada menos que na educación da xente, desde un punto de vista da arquitectura, educar en arquitectura, un pouco, ademais, lembreme moito do que falaches ti, non? De todos eses valores que comentabas de respeto, de cara ao paisaxe, de entender o territorio, todo isto, ela o toca nos talleres, con nenos, e está facendo bastante pasta. Bastante pasta. Non o digo solamente desde un punto de vista solamente monetario, sino que ademais está xerando emprego. Ela ten un equipo de xente moi interesante, que ademais, bueno, un equipo multidisciplinar, pero ela é capaz xa de xerar emprego incluso, non? Entón, bueno, o mellor, pois iso, como estou de acordo completamente con Luz, non? O mellor, pois, o principio é un tema máis precario e máis secundario, máis menor, entre comiñas, pero non sabemos a onde vai chegar. E a mí tamén pareceme interesante sinalar que é un resultado tamén, non, da crise económica. Estamos contribuindo a replantexar a profesión tamén, non? E creo que gran parte de ese replantexarse a profesión ven por parte das arquitectas. E creo que é interesante. E creo que é valiente, ademais. Temos Clara, quería falar. Sí, eu agradezoche a pregunta, Sí. Agradezoche a pregunta porque das aí donde hai que dar. Sí. Hola. Yo quisiera, si me lo permiten, compartir con todas ustedes un recuerdo, una anécdota que tiene que ver con la labor como enseñadora de arquitectura de Pascuala. Como la ocasión es tan propicia, no he podido resistirme. Amparo Casares la conoce porque se lo he contado. Nunca se lo he recordado a Pascuala, que no se acordará porque de esto hace mucho tiempo. Debía de ser el año 83-84 y yo era estudiante de arquitectura en una asignatura de tercer curso, cuarto curso de proyectos, que tampoco me acuerdo. Bueno, la cuestión es que Pascuala era mi profesora. Y se trataba de un ejercicio en donde una cantera abandonada, que todavía sigue allí en las inmediaciones de la escuela, una pequeña cantera abandonada, había que proyectar unas viviendas en aquel espacio. La propuesta de proyecto era muy Pascuala y era nuestro primer ejercicio.
Había un tiempo en donde nos convocaba a todos para que le mostrásemos el primer tanteo o el primer encaje de todo aquello. Obviamente era el primer ejercicio que le presentábamos, estábamos todos un poco nerviosos y demás. Yo la verdad es que recibí uno de los comentarios más elogiosos de toda aquella experiencia como estudiante de arquitectura, lo cual me sirvió de mucho porque me animó, claro, pero sobre todo Pascuala me enseñó algo que todavía recuerdo hoy. La situación era esta. Pascuala de pie delante de una mesa, todos los estudiantes alrededor. Cuando me tocó colocar mi propuesta allí delante, recuerdo que era un papel grande, un DIN A1 así, todo dibujado a lápiz. Pascuala lo vio en silencio y no decía nada y seguía viendo, no preguntaba nada. Yo no sé cuánto tiempo, pero cada segundo se notaba. Y al final de todo aquel largo silencio, Pascuala dijo: bueno, pues esto parece que lo ha hecho una mujer. y se hizo un silencio, claro, todo el mundo estaba muy perplejo. En aquel momento, en los años 80, había compañeras, estudiantes, pero eran muy pocas. Ahora la matrícula en la Escuela de Arquitectura es 50%, incluso un poco más alta la de mujeres, pero en aquel momento había muy pocas mujeres. Entonces se hizo un silencio, yo la miré para... ¿Qué más? ¿No? Y dijo, vale, sigue. Y no hizo ningún otro comentario. Yo creo que entendí bien aquello, pero sobre todo... Todavía hoy es el día y supongo que mientras siga trabajando, Luz lo sabe muy bien porque compartimos varios trabajos. Cuando tengo alguna duda, o no, que eso es muy frecuente, claro, o no sé por dónde van las cosas, me acuerdo de aquello e intento hacerlo como una mujer. Moitas grazas. Clara, se queres falar? Bueno, non sei se ten xa moito sentido, porque era un pouco en contestación tamén a Jacobo, esa luz sempre espléndida, ¿no? Pero quería un pouco apostillar, non? Simplemente que, bueno, o meu ámbito de traballo non é arquitectura, é historia da arte, pero na miña abandonada tesis doutoral sí que estudiaba un pouco a mezcla entre a ocupación do espacio por parte das mulleres, tanto na arquitectura como nas artes, non? Sí que me parece curioso que é completamente extrapolable ao resto de ámbitos creativos e probablemente outros ámbitos que non son creativos. A maneira de traballar das mulleres é diferente, non? Digamos que hai menos preocupación polo tamaño das cousas, sí que tendemos máis a traballar cooperativamente, preocupadas polo contexto e demais, non? Non insinúo para nada que isto sexa algo biolóxico, senón un constructo cultural, por suposto, pero a realidade é que en moitas situacións, por sorte, estamos no século XXI e non seguimos sendo sempre víctimas supeditadas a facer o que nos deixan, sino que hai moitas ocasións nas que facemos o que queremos facer e incluso renunciamos a esas supostas cotas de poder porque preferimos seguir traballando no pequeno, no contexto, no? E que se trata dunha elección. E apostamos máis, pois eso, por unha economía social en vez de por unha economía capitalista e así, etcétera, en todos os ámbitos da vida, non? E me parece que esas eleccións polas que apostamos, que está genial que se poñan en valor, nada máis. Pois, algo máis? Sí. Un pouco casi seguindo estas preguntas últimas, en relación co voso proxecto de Spanish Dream, que pareceme superpotente, dunha forza tremenda, a pregunta é que lectura, que poslectura facedes vos dese traballo, é dicir, que conclusión sacades tanto do propio proceso como da repercusión mediática que tivo e incluso do que se debe facer con esa arquitectura ruinosa, ¿no? Da nosa paisaxe. Boísima pregunta.
O último, o que se pode facer, eu personalmente non o sei. Desde un punto de vista creativo, incluso, eu creo que se poden dar usos diferentes a todos esos contenedores vacíos que quedan diseminados por toda a nosa xeografía, non? Desde, a verdade é que non sei, se me veñen á cabeza moitas cousas, todas excepto deixar ese tema aí como casi un símbolo da vergoña dun país, non? Dun país inteiro. A reflexión un pouco que comentábamos antes, non? Sobre o proxecto en sí, isto do feedback que tivemos. Non sei se queres comentar algo máis. Sí, a ver, é unha pregunta ampla porque abarcou, bueno, moito tempo, moito esforzo. Tivo o feito de que tivese tanta repercusión tamén fixo, bueno, pois moi intenso en determinados momentos. E quizáis Nos, cando nos plantexamos facer isto, foi unha cousa absolutamente informal. De feito, a veces comentamos, no, que sae dunha conversa que tivemos nunha cafetería. Despois de ver Arco. Sí, despois da exposición de Arco en Madrid. Estábamos nunha cafetería e entón pois empezamos a comentar, non, que isto da crise que daquela nesos momentos aquí non se notaba tanto, pero ali xa os compañeiros en Madrid pois nos falaban de que aquelo, e entón, claro, nós o que recibíamos da crise pois eran titulares de prensa, estábamos todos pendentes de temas de prima de risco, cousas que non sabíamos de que iban, pero de repente era todo, prima de risco, subiu non sei canto, subiu tal. E entón, claro, a nosa inquietude pois era de, bueno, e nós, como arquitectos, como arquitectas, que papel xogamos nós en isto? E entón, pero, porque ademais chegou un momento en que parece que se demonizaba a arquitectura en xeral, non? Porque, claro, fixéramos eso, non? E entón, pois, surxe daí. Entón, penso que o efecto maior que ten é o da propia reflexión sobre que implica, é dicir, que papel xoga a profesión hoxe en día na sociedade, eso do que nos acusaron ser durante os tempos do boom inmobiliario, que éramos casi como mercenarios, non? De poñíamos aquí a nosa firma e tal. Ou de que se trata, non? Ou temos que ser todos tamén ese arquitecto estelar, tipo, pois, Eisenman facendo esas cousas por aí. E entón, claro, porque esa é a imaxe que estábamos dando, non, á sociedade, de que éramos ou unha cousa ou a outra, non? Pero nós non nos identificamos nunca con eso, obviamente, nin con unha cousa nin coa outra, por circunstancias, ou mellor, non o sei, pero probablemente tamén por actitude. Entón, o reflexar esa situación casi como de tratar de irla descubrindo nós tamén, de alguna maneira, ao principio eu penso que foi como catarse entre nós mesmas, de decir, bueno, isto é que non formamos parte desto, non? E que vai a pasar con esos espacios, que está pasando coa xente que pois puxo toda a ilusión da súa vida en mercar algo que nunca vai a chegar a ser, non? E a partir de aí, bueno, pois foron surxindo as ideas en progresión de como facer isto. Claro, sorpresa, cando se monta a primeira exposición, pois empezamos a recibir chamadas de xente, de xornalistas moi interesados polo tema porque conectaba moi ben, no sentido en que se entendía moi ben esa relación entre o mundo máis arquitectónico vinculado a estos temas co que implica na vida da xente, non? E entón, a xente comentábanos na exposición que se identificaba moito, que sí, efectivamente, foi como un pouco a imaxe dese momento, non? Penso que foi a clave do tema. E entón, ese contacto coa xente, o feedback de tal, para nós foi moi enriquecedor, non? Igual que despois tamén o tema máis mediático, houve momentos nos que, como comentabas antes, ti, Ana, foi un tanto, sí, e un tanto abrumador. E tamén había un punto que nos lo comentaban bastante, o sinalaban, sobre todo certos periodistas, non? Que, isto facedes arquitectas e o facedes no colexio de arquitectos. Eso que significa unha autocrítica.
Sí. Esa foi unha parte bastante importante e, bueno, e tivemos que, obviamente, falar disto e bueno, nin é unha autocrítica nin deixe de selo. En realidade é un pouco o que acaba de decir Luz, non? É certo que fomos parte da movida, obviamente, non podemos negalo, non? Pero ao mesmo tempo tamén estábamos un pouco como reflexionando, tratando de pensar novas vías de mellorar a situación, non? Como poñer o dedo na llaga. Tamén tivemos críticas moi negativas, incluso casi como tiróns de orellas por parte de xente moi metida na profesión. Houve un pouco de Sí, todo. sí. Pero, Ou sexa que, bueno, eso... Pero é o bon que tivo, que non deixou a xente... E a xente, o sea, unha das mellores cousas que nos levamos foi iso, que conectou moi ben coa xente. Hasta que punto un proxecto artístico, entre comillas, ou de artístico, debe conectar coa xente ou afastarse da xente? Iso tamén é unha pregunta que quedou no aire, non? Sí, e tamén a veces que é un clásico por parte da profesión o queixarse, casi facéndonos víctimas de que a sociedade non nos entende, non? E aí, pois de repente con este tema, pois si houbo unha vía de entendemento moi intensa. E outra cousa interesante, a ironía normalmente gusta. O darlle un punto de vista, é moi serio do que estamos falando, pero non era como catastrófico, non estábamos como chorando sobre o tema, sino, bueno, un pouco xogando aí co guiño, co espectador, non? Decir, todos estamos neste barco, non? Que facemos con isto, non? Eso tamén foi un punto que sacamos foi outra das conclusións, non? Que sacamos de aí. Sí, e despois xa, se me permites, co de que se pode facer, pois vamos a ver, en principio o mesmo que se estaba facendo parece que non, parece bastante obvio. Claro, que pasa? Parece bastante obvio, pero estamos vendo que nos están falando xa de recuperación da crise e parece que estamos todos como esperando, non? Vale, recuperemos para que? Para voltar a facer o mesmo, non? E entón, non sei hasta que punto. Eu penso que aí, con esa reflexión, está bastante claro, non? Pero despois a realidade, pois é que o mellor, pois non tanto. E que papel xogamos nos, además, xa directamente con ese tipo de elementos que temos pola paisaxe? Bueno, nós o que vimos é que cada caso tamén é moi diferente, ou seja, o que ten a arquitectura é que nos enfrontamos dende unha idea, no? Pero logo temos que confrontar eso con condicionantes absolutamente reais, pois económicos, técnicos, de propiedades, etc. E entón, o que si vimos é que este non era un problema que afectaba pois a un tipo de propiedade, a vivendas unifamiliares ou a vivendas colectivas, nin tan siquiera a propiedades privadas. É algo que afectou no seu momento a propiedades privadas, a propiedades públicas, os grandes contedores públicos que temos que se facían sin ningún tipo de reflexión previa, máis que a de que había que facer algo grande, efectivamente. Clara, estou totalmente de acordo contigo con esa apreciación, pero sin plantexarse para que, porque que precisamos eso, non? E nos aí con esa reflexión non podemos aportar moito máis, non? Que o que aportamos. A partir de aí que se poda... Exactamente. Antes te contestabas a ti mesma, cando remataches, cando decías que en certo modo estas experiencias están redefinindo a arquitectura. Nese sentido, non é algo menor, é algo estructural. Por eso me parece moi interesante o proxecto. Ese tipo de experiencias. Sí, eu estou totalmente de acordo con ese punto de vista, porque despois tamén a propia repercusión que tivo o proxecto veu tamén a confirmar un pouco eso, non? Que é un proxecto en certa medida interdisciplinar, pois porque toca moitos paus, non? Se vamos a tratar de definilo, é un proxecto escenográfico, un proxecto fotográfico, expositivo, etc. Non? Pero é arquitectura. E, de feito, os recoñecementos dos que falamos e tal, pois insistimos a veces ou decimos a veces porque é arquitectura.
É dicir, si a definición de arquitectura volvemos ao mesmo, non? Se centra no poder, no que o poder entende que é arquitectura, pois aí non entrarían este tipo de cousas. Nos entendemos que, por suposto, e pois este tipo de cousas penso que o recalcan, que sí, efectivamente. E a xente tiña moitas ganas de falar sobre eso. É outra cousa que... Sí. Absolutamente. Bueno, se vos parece, imos pechando porque tenemos oportunidade esta tarde para seguir falando e pensando en arquitectura e nas arquitectas e nas transformacións da arquitectura. Entón, nada, que ás 4:30 empezamos de novo, pois ata a tarde entón. Graciñas, grazas a todas.